Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante para quienes vienen iniciando en este proceso de todo lo que tiene que ver con trading y mercados financieros. Me presento, mi nombre es Cristina Bosa y bueno, los invito también a que estén por nuestras redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de qué es Forex y bueno, nos vamos a ir adentrando un poco en toda la terminología que es importante saberla al momento de nosotros iniciar en todo esto que son mercados, que es importante saber a qué se refiere esa palabra Forex y ir día a día entendiendo cada uno de estos vocablos. Entonces, pues sencillamente en lo que nos hablan de qué es Forex es generar esas transacciones de una u otra manera dentro del mercado de compra y venta. Adicional que nos dice que es un mercado, en esta palabra Forex abarca también todo lo que tiene que ver con el mercado de divisas, que es el mercado global de qué, donde se negocian las monedas. ¿De qué? Pues de todos los países. Entonces, adicional a esto, nos dice que es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo, con un volumen diario de transacciones que supera los 6 billones de dólares. Entonces imagínense la cantidad tan impresionante que tenemos en el cual participan obvio entidades financieras también muy importantes, y cuando inicias estudiando trading o haciendo todo esto de Forex te estás enfrentando a las mentes más espectaculares en la parte financiera. Dentro del mercado de Forex encontramos todo lo que tiene que ver los bancos centrales, los bancos comerciales, instituciones financieras, corporaciones multinacionales. Entonces, a todo esto nos enfrentamos cuando estamos sentados frente a un computador, cada uno de nosotros. Características del mercado de Forex. Entonces hablamos de alta liquidez. Debido a su gran volumen de transacciones, es fácil comprar y vender divisas sin afectar significativamente su precio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como trader retail no impactamos de una u otra manera el mercado, sino quienes lo generan en realidad son las grandes instituciones. Hablamos de un mercado 24/5. ¿Qué nos está diciendo? 5 días a la semana, 24 horas al día. Esto es lo que nos está diciendo, el cual nos permite operar o tradear durante toda la semana. Cuando hablamos del apalancamiento, ¿quién nos ofrece el apalancamiento cuando estamos en Forex y estamos ya en una plataforma de trading? Recordemos que las plataformas podemos encontrar como el MetaTrader 5, MetaTrader 4, brokers adicionales, que son los que ofrecen ese apalancamiento, lo que permite que los traders tengan grandes posiciones con una pequeña cantidad de capital. Pero adicional a esto, luego también estaremos hablando del apalancamiento, porque el apalancamiento también es una forma del trader retail endeudarse con la entidad del broker, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo claro. Dice también diversidad de pares de divisas. Se pueden negociar pares de divisas mayores como el euro USD. Recordemos que las divisas mayores son las que están acompañadas por el USD. Hablamos también de las divisas menores y de los pares exóticos, que luego también los estaremos viendo. Hablamos de volatilidad. Los precios de las divisas pueden ser muy volátiles, lo que ofrece oportunidad de ganancias, pero también de riesgos. Recordemos que dentro de todo lo que tiene que ver con el trading, hablamos también de una parte de gestión, porque la gestión es la que evita que el riesgo de pérdida total del capital se pueda originar. Entonces, a eso nos hablan cuando hablamos de riesgos. Tenemos oportunidades, pero hay riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Perder el capital. Listo, nos adentramos a algo bastante práctico, conceptos básicos que debemos entender cuando estamos empezando a hacer trading. Esto es la base de muchas cosas para que a futuro entendamos muchos temas de los cuales nos van a empezar a abordar en nuestras escuelas, o si estás estudiando por parte tuya. Bueno, esto es importante tenerlo presente. Hablamos de esos conceptos básicos cuando hablamos de pares de divisas. Entonces, ¿qué son las divisas?
Las divisas son las que se negocian en pares, como el euro USD. Vamos a encontrar el euro GBP como lo tenemos en nuestra gráfica. Vamos a encontrar el GBP USD y todas estas donde, como nos lo indica la gráfica, la primera moneda es la moneda base y la segunda es la cotizada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en nuestra gráfica, en el euro GBP, nuestra divisa base es el euro, ¿verdad? Y nuestra divisa cotizada, pues es el GBP. O sea que en este punto, ¿qué quiere decir? Cris, ¿cuál se está comprando y cuál se está vendiendo? Como la gráfica nos lo dice, en este momento se estaría comprando el euro y estaríamos vendiendo la libra. Ahí es donde hablamos de esas transacciones, cuál es la que está también de base y cuál es la que se está cotizando. Eso es importante tener siempre presente, ¿vale? Listo, continuemos. Hablamos del spread. El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Recordemos que el precio de compra, hablamos de las, ustedes van a escuchar en algún momento, sobre todo en los traders ya más profesionales dicen voy a comprar en el as o voy a definitivamente a vender en el bid, cosas como estas. Acá nuevamente en nuestra gráfica tenemos el GBP USD, tenemos la divisa base y la divisa cotizada. Aquí es donde vamos a entender el precio bid, por ejemplo, está a 1.3089 y a 3.091, ¿cierto? Es en ese precio, en el 3.089 estamos en el bid y en el 3.091 estamos en el as. ¿Qué nos está diciendo? Que después del punto, chicos, o de la coma, el cuarto dígito es el PIT. Y nos está diciendo adicional, ¿cuál es el spread? El spread es la diferencia que tenemos entre cada precio. Entonces podemos decir, ok, en 13.089 a 13.091 tenemos una diferencia de 2 pips, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia y es el spread que tenemos o que nos cobran a nosotros en muchas ocasiones en el broker. Eso es lo cual nos lo ejecutan y de esa forma sabemos cuántos puntos nos cobra el broker para ejecutar la operación, ¿vale? Listo. Por acá nos dice, ¿qué es un PIT? Y el PIT, eso es un término muy utilizado por nosotros los traders, donde nos dice que es la unidad de medida del cambio en el valor de un par de divisas, generalmente el cuarto decimal. Pero aquí vamos a encontrar dos ejemplos importantes. En el euro USD vamos a encontrar que el PIT es el cuarto después del punto, o sea, el que tenemos en color verde. Y en el USD JPY vamos a encontrar que es el segundo, el PIT, después de ¿qué? Del punto. Entonces vemos que es el número 1. Esta es la diferencia y de esta manera vamos aprendiendo a entender cómo se manejan con los decimales. ¿Listo? Entonces ya sabemos que como en divisas como el euro USD, después del punto es el cuarto número y en los JPY, después del punto del decimal, va a ser el segundo. ¿Ok? Listo. Adicional encontramos el apalancamiento. El apalancamiento normalmente nos los brindan los brokers cuando hacemos la apertura de nuestras cuentas y nos dice que es el uso de capital prestado para aumentar el potencial de retorno de una inversión. Pero también, como nos dan ese apalancamiento, también hay un riesgo importante, quedar en deuda con el broker. Cuando nos brindan un apalancamiento y lo gestionamos bastante bien, pues tenemos dividendos altos y estamos tranquilos. El problema es cuando nos vamos a pérdida. ¿Por qué? Porque quedamos debiendo prácticamente al broker y ahí se nos convierte en una deuda más. Entonces, más que solamente eso, siempre hay que pensar cuál es la otra parte que nos puede llegar a suceder y bueno, siempre hay que tener presente todos los escenarios. Hablamos del margen.
Entonces nos dice que es la cantidad de dinero que necesitas para abrir una posición apalancada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una cuenta pequeña literalmente y queremos abrirla con un lotaje bastante grande, pues no va a ser permitida porque la cantidad de dinero que tenemos como margen no nos permite. Es decir, tenemos una cuenta con $100 y la vamos a abrir a un contrato, literal no nos va a permitir hacer la apertura de una operación, sea en compra o en venta. ¿Qué es importante? Y esos consejos de gestión que nosotros debemos tener como comerciantes o como traders, operadores. Establecer una orden de límite de pérdida es importante cuando hablamos del stop loss. Hablamos también de utilizar un apalancamiento con prudencia, no exagerarnos porque lo que hablábamos, podemos quedar en pérdida y quedamos debiendo antes al broker. Controle su nivel de margen, es la cantidad de capital que tenemos y de esa manera medirnos en qué podemos nosotros literal, con qué cierto lotaje o con qué cierto volumen podemos operar. Diversifique su cartera. Cuando hablamos de diversificar, en algún momento no entendemos qué quieren decir con eso. Es como lo decimos muy coloquial, no poner todos los huevos sobre la misma canasta. Es decir, poder tener un activo en opciones, poder tener un activo quizás en commodities, poder tener algo holdeado. Cosas como estas es repartir ese patrimonio o esa cartera que tenemos en diferentes tipos de activos. Nos dice también que estar atento a las noticias del mercado. Claro que es importante, quizás a veces no las podemos entender o quizás no las sabemos interpretar, pero a medida del tiempo eso va sucediendo, los vamos a ir aprendiendo a interpretar, pero que lo importante es saber la hora y el día, porque si vas a abrir un trade y lo abres justo cuando se origina una noticia y lo abres a un movimiento contrario, la cuenta se te puede quemar en segundos y no te diste cuenta. Entonces es importante tenerlo presente. Listo. Adicional hablamos de los tipos de traders. Los scalpers, dice, realizan muchas operaciones pequeñas en cortos periodos de tiempo. Hablamos cortos periodos de tiempo de 15 minutos hacia abajo. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 minuto hasta segundos. Entonces son los que son más agresivos, son un poco más rápido, entran y salen al mercado bastante rápido. Eso es importante también saber en dónde estamos cuando vamos a ejecutar estas operaciones. Son de alto riesgo también, como puedes ganar muy rápido, puedes perder bastante rápido. ¿Por qué? Porque si no tenemos un análisis bastante estructurado, pues a pesar de eso, nos podemos ir en pérdida. Cuando hablamos del day trader, abren y cierran posiciones dentro del mismo día. Quiere decir que se abre, por ejemplo, la sesión de Nueva York y en el mismo día durante la sesión toman sus ganancias y están fuera del mercado. Pero también pueden ser un poco más tranquilas, de 1 hora, 2 horas, así sucesivamente. Cuando hablamos de swing trading o el swing traders, mantienen posiciones abiertas durante varios días o semanas. Quizás aquí se vuelven un poco más largo plazo, se vuelven tranquilas, hay que monitorearlas, sí, pero también te da espacio para poder hacer otras cosas más. Entonces, el hecho de mantener las operaciones abiertas, como nos lo dice, puede durar varios días o hasta semanas. Un position trader mantiene posiciones durante meses o incluso años. Esto quizás también sucede para instituciones que tienen también un respaldo económico bastante fuerte, y para un trader retail quizás con una posición con un volumen pequeño puede ser posible. Todo depende cómo uno gestione definitivamente la operación y cómo veas que se vaya evolucionando todo el proceso dentro del desarrollo de la estructura. Entonces es importante darle seguimiento. Listo. Hablamos de las estrategias de trading. En las estrategias podemos hablar de muchas, pero te voy a hablar de las que más conocemos.
de nuestro análisis técnico. ¿Y qué es lo que hace el análisis técnico o qué hacemos dentro del análisis técnico? Hacemos el uso de gráficos desde el mensual hasta un minuto. Tenemos para poder desglosar completamente todo nuestro análisis. Nos dice que también que usamos patrones históricos para predecir movimientos futuros de precios. Por supuesto que dentro de la parte del análisis técnico encontramos también esos patrones. Nos ayudan a entender cosas que han sucedido en el pasado, pero que en la actualidad puedan que se repitan, pero como pueden ser cambiantes. El mercado todo el tiempo evoluciona y no podemos quedarnos con estrategias de atrás solamente, sino con cosas que vayan actualizándose también. Cuando hablamos del análisis fundamental, hablamos de ¿qué? De la evaluación de factores económicos, políticos y sociales que puedan afectar el valor de las divisas. Estos como las tasas de interés, cuando tenemos datos de la Fed. Todas estas cosas impactan al mercado y son datos macroeconómicos en los cuales debemos tener bastante presentes. Si no has visto de estas noticias, también te invito a que entres a mi canal y allí las puedas estudiar. Las tenemos muy bien desglosadas de una forma muy dinámica, y te suscribas para que cada vez que subamos este tipo de contenido sea de agrado para ti y te puedas seguir instruyendo de una forma bastante práctica. Hablamos también de ¿qué? De la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, cuando hablamos de esa palabra gestión de riesgo, lo que estamos hablando es de mitigar, de reducir las pérdidas, porque como todo negocio hay también riesgos de pérdida, y aquí es muy evidente porque luchamos cuando entramos a una operación literal contra las mentes más extraordinarias en el mundo financiero. Entonces, si no nos documentamos bien, pues es como si estuviéramos disparando al aire. Cuando hablamos de la gestión de riesgo, estamos hablando también de ¿qué? Del uso del stop loss y take profit para limitar pérdidas y asegurar ganancias. El stop loss es el cinturón que le ponemos a nuestras operaciones para evitar las pérdidas excesivas y que definitivamente nuestro capital se vaya completamente. Adicional a esto, hablamos de asegurar ganancias, saber en qué punto yo salgo del mercado, porque si no lo tengo claro, sencillamente la operación también se puede revertir y nuevamente me puede sacar en ceros. Y por acá hay algo bastante importante: requisitos para ser un muy buen trader. Es importantísimo, chicos. La educación continua mantiene actualizado con las noticias del mercado y seguir aprendiendo nuevas estrategias. Lo que decíamos, todos los días el mercado evoluciona de una forma bastante amplia, aparecen nuevos datos, aparecen nuevos patrones, tenemos nuevos términos, hay muchas cosas que a diario se están presentando y ese conocimiento es el que nunca debemos pausar. Cuando hablamos de la disciplina, sigue tu plan de trading. Yo siempre lo refiero como un plan de trabajo en realidad, en el cual debes ser muy juicioso en la forma en cómo tú la ejecutes, en que todos los días diga esto es lo que yo voy a hacer, es lo que voy a ir en mejora, o puedo seguir repitiendo esta acción porque esto me ha servido bastante bien. Y nos dice también adicional que no dejes que las emociones influyan en tus decisiones, pues a veces es muy complejo y nos dicen que debemos tener un corazón de hielo tal vez y dejarlas como a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros como traders, el momento de una operación entran muchos sentimientos. Entra la euforia, entra el miedo, entra la ansiedad, entra la indecisión, entra la preocupación de que qué pasa si yo entro y qué tal si me vaya en contra. Entonces, esto es importante, por eso es importante tener claro el plan de trading o de trabajo que debemos hacer, y adicional la toma de gestión de riesgo que nosotros debemos tomar. Entonces, cuando tenemos estas cosas muy claras, pues hay muchas situaciones en las cuales lo definimos con propiedad y decimos estamos dentro o estamos fuera de una operación. Hablamos de la gestión del capital y nos dice: no arriesgues más del 1 o el 2% de tu capital en una sola operación. Lo más adecuado es un 0.5, lo más poquitico que podamos.
de a poco podemos lograr bastantes cosas, siendo prácticos, siendo sencillos, siendo un poco tranquilos en el paso a paso. Recordemos algo importante y es la gran diferencia que tenemos quizás entre los traders retail y los traders institucionales. Los institucionales no pueden entrar y salir del mercado de una forma agresiva como lo hace un trader retail. Por esa misma situación, ellos son tan cuidadosos al momento de ejecutar también sus operaciones porque son creadores de liquidez. Y nosotros estamos allí entrando y saliendo con rapidez, pero debemos aprovechar esa ventaja, pero ser también de una u otra manera bastante prácticos y responsables al momento de hacer nuestra gestión con nuestras operaciones. ¿Qué nos dice adicional? Practica. Utiliza cuentas demo para practicar sin riesgo antes de operar con dinero real. Siempre en este término vamos a encontrar muchos tipos de controversia, pero es importante que primero sí conozcas las plataformas. Más que tradear e intentar tantas cosas de que a veces nos hacemos ilusiones con una cuenta demo, porque es que en la cuenta demo facturo, pero es que facturo dinero virtual y no hago absolutamente nada. Pero cuando me enfrento a una cuenta real, las cosas no suceden de la misma manera, porque tus emociones van a tener una contravía de una u otra manera, pero lo importante es colocar allí tus primeros dólares y empezar a gestionarlos. Hazlo de una forma tranquila, despacio, porque el problema es que colocamos cantidades pequeñas, queremos ganar dineros grandes, pero todo poco a poco se logra en un proceso en el cual veas que las cosas van bastante bien. Por lo pronto, los espero en mi próximo video. Vamos a seguir viendo información bastante importante para quienes vienen iniciando y para quienes ya también llevamos bastante tiempo en este medio. Siempre es bueno hacer estos recorderis. ¿Por qué? Porque nuevamente refrescamos cosas que empezamos a olvidar. Entonces, no siendo más, yo los espero por mis redes sociales, los espero también que se suscriban por mi canal, que esta información le pueda llegar también a muchas personas que lo necesiten. Y bueno, déjame saber también en los comentarios qué te pareció o qué temas te gustaría que tocáramos. Adicional, pues bueno, tenemos todo lo nuestra herramienta RAP y por Telegram, por TradingView, nos podemos encontrar y poder conectar. Entonces, no siendo más, les mando un beso y un abrazo grande. Espero que todo este contenido siempre sea de bastante interés para ustedes y que podamos seguir creciendo de una forma bastante extraordinaria. Entonces les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho, chao, 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 chao.